Dentro de las formas terapéuticas de la medicina biológica, la medicina homeopática de Samuel Hahnemann ocupa hoy día un puesto de radical importancia. Con 200 años de tradición, la homeopatía se ha mantenido y en los últimos tiempos, gran cantidad de dedicación en investigación ha podido corroborar y comprobar en gran medida los mecanismos de acción y la forma en que esta terapéutica actúa. La medicina homeopática se está convirtiendo hoy día en uno de los pilares básicos dentro de la medicina integrativa y en una de las formas sustanciales de hacer hoy día medicina preventiva. Por definición, podríamos decir que medicina homeopática es una medicina holística, basada en la ley de la similitud, que utiliza preparaciones de origen animal, vegetal y mineral. La etimología de la palabra viene de las raíces griegas homolos, parecido, y patos, sensación. Tiene su origen la medicina homeopática en la antigüedad, ya que Hipócrates, Celso y Paracelso abogaban por el tratamiento de pacientes con remedios semejantes a la enfermedad. Pero fue Stahl, en el siglo XVIII, quien propuso administrar medicinas a personas sanas. Hay que recordar aquí puntos fundamentales en la historia. Samuel Hahnemann, ante la observación de los efectos secundarios indeseables y tóxicos de los medicamentos de su época, como el arsénico, el mercurio o las alcaloides como la belladona, abandonó la medicina. Mas cuando encuentra en la materia médica de Cullen, ya que él se dedicó a la traducción de textos antiguos como el latín, el griego, ya que dominaba 7 idiomas, hacia el alemán, encuentra el dato de que los obreros que trabajaban con la quina desarrollaban cuadros de fiebres similares a los de la malaria. Él hizo en sí mismo la primera experimentación farmacológica. Tomó por varios días la quina triturada y observó cómo, después de un tiempo, presentaba los cuadros de fiebre similares a la malaria. Este fue el punto de partida que hizo que Samuel Hahnemann comprendiera la detallada correspondencia entre la sintomatología clínica de las pacientes y la patogénesis experimental de los remedios. Este hombre elaboró una filosofía sistemática de la medicina y una metodología rigurosa para el diagnóstico y el tratamiento. Hahnemann a lo largo de su vida realizó pruebas con sustancias, administrándolas a personas sanas en dosis suficientes para provocar síntomas o cambios anatómicos, pero sin causar intoxicación irreversible. Realizó experimentos entre 1790 a 1810, demostrando que las sustancias medicinales producen un conjunto regulado de síntomas y signos en las personas sanas. Hahnemann pudo demostrar que los medicamentos cuyos síntomas son los más parecidos a la enfermedad son los que inician la respuesta curativa en el paciente, que las manifestaciones externas de las enfermedades no son sino el intento concentrado de un organismo por curarse, y que los remedios refuerzan dicha acción. Hahnemann descubrió que las sustancias diluidas homeopáticamente, incluso aún sobre el número de Avogadro, seguían teniendo poder medicinal. Estos fueron, pues, los principios que dieron origen a lo que hoy día, como medicina homeopática, reconocemos que juega un papel fundamental, bien sea a nivel de la modulación de la respuesta inmunológica o a nivel de la modulación de los mecanismos enzimáticos o bioquímicos del paciente. Analizando algunos aspectos sobre el mecanismo de acción, observamos cómo los científicos niegan la teoría homeopática porque la dilución es extrema, incluso superando el número de Avogadro, por encima del cual las moléculas dejan de existir, al menos teóricamente. Este aspecto es muy importante de anotar porque la medicina y la ciencia sigue basada en el concepto de sustancia.
y no entiende que en un determinado momento una microdosis puede actuar no como la productora del efecto, sino como la inductora, la estimuladora para que sea el organismo el que responde haciendo el efecto terapéutico. La realidad actual muestra que muchos autores han investigado y publicado en journals médicos las razones por las cuales la homeopatía se ha hecho exitosa. Los trabajos de Campion en el New England Journal of Medicine número 328 de 1993. Las publicaciones de Sutherland en el Journal de Clinical Gastroenterology número 19 de 1994. Las publicaciones de Vincent en el British Journal de Clinical Physiology número 35 de 1996. Las publicaciones de Astin en JAMA 279 de 1998. O los escritos de Horton en Integrative Medicine número 1 de 1998, traen una cantidad de información que muestra, primero, que hay un interés real y existente en el mundo actual por las medicinas alternativas, integrativas o medicinas biológicas, y que al mismo tiempo, dentro de ellas, es la homeopatía una de las que ocupa mayor preferencia por parte de los usuarios. La realidad actual, de acuerdo a las publicaciones de JAMA de 1995, muestran que el fenómeno de la homeopatía ha explotado en todo el mundo y esta es elegida como la medicina alternativa ideal por millones de personas, de acuerdo a los trabajos de Haltri publicados en el número 273 de la revista JAMA. Pero hay fundamentalmente una aceptación por efectividad. Ciencia no es una opinión, es blanco o negro. Un tratamiento trabaja o no trabaja y debe buscarse su posible explicación. Son las palabras del profesor Varonesi, publicadas en el año 2002 en el Oggi Magazine en Italia. También encontramos cómo el profesor Sirchia, ministro de Salud de Italia, escribe en el Correo de la Tarde del año 2002, la medicina homeopática será disponible en el Servicio Nacional de Salud si su eficacia es demostrada. Esta es la razón por la cual posiblemente en los últimos 20 años una gran cantidad de investigadores y mucho esfuerzo desde el punto de vista de dinero, de investigación y de ciencia se están introduciendo en el campo de la homeopatía para demostrar precisamente su efectividad y su mecanismo de acción. Desde 1950 hasta la actualidad, múltiples estudios se han realizado para demostrar la actividad biológica de las sustancias fuertemente diluidas. En el Journal del American Institute of Homeopathy, número 48 en 1955, ya Stephenson iniciaba este camino de la investigación. En el European Journal de Farmacología en 1987, el 135, Davenas y Potevien presentan los estudios de la actividad de altas diluciones de silicia sobre los macrófagos peritoneales en el ratón. Investigaciones rigurosas con estudios in vitro e in vivo se han y se están desarrollando en lo que permite hoy día hablar de un verum homeopático. El mundo de la homeopatía se está moviendo hacia investigaciones racionables, explicables, demostrables y reproducibles que eliminen controversias y dudas. Presentaremos en otro de nuestros trabajos toda la serie de, bien sea procesos de investigación, estudios clínicos, estudios de cohortes, estudios comparativos versus remedios alopáticos que permiten que hoy ya exista una importante cantidad de referencias bibliográficas que apoyan la actividad y la efectividad de los remedios homeopáticos. Al hablar de los alcances terapéuticos, tendríamos que irnos a la ley de curación. Konstantin Hering, un homeópata de la época de Hahnemann, quien trae la homeopatía a los Estados Unidos, propuso 4 direcciones generales en las que suelen moverse o redistribuirse los síntomas durante el proceso de curación.
A esto se le conoció como la ley de curación de Hering, que muestra que las enfermedades van de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia los pies, de adentro hacia afuera, de órganos de mayor importancia a órganos de menor importancia, o desde los órganos y las vísceras hacia las partes periféricas del cuerpo, de los órganos más vitales a los menos vitales, desde las estructuras más viscerales a las menos viscerales. Esta ley de curación de Hering muestra además que las enfermedades evolucionan desde lo más antiguo hasta lo más reciente y que se produce la curación en orden contrario a su aparición en la historia del paciente. Por eso, frecuentemente, el concepto de la vicariación regresiva propuesta en la homotoxicología de Rekebeck sería la explicación, ya en términos más científicos, del concepto de los principios de curación de Hering, que demuestra entonces que durante la actividad terapéutica de la medicina biológica y particularmente de la homeopatía, enfermedades anteriores empiezan a reaparecer, permitiendo que puedan ser ahora adecuadamente curadas y retornando el paciente al estado y al equilibrio que conocemos como la salud.